Y la otra presión que trata de jalar líquido es las pocas proteínas de muy bajo peso molecular, que se encuentran en la interfacción. Generan una presión muy baja, apenas de 4.5. Entonces, si sumamos todas estas presiones, 25, 7 y 4.5, tendríamos 5, 36, ¿no? Quiere decir que a este nivel, en el polo arterial, existe una presión que trata de desplazar líquido del orden de los 36.5 milímetros de mercurio en el polo arterial. ¿Cuál es la presión que se opone a este desplazamiento de proteínas? A este desplazamiento, perdón, de líquido. ¿Cuál es lo que se opone? La fuerza opositoria es la presión que genera las proteínas del espacio intravascular. Y esa presión es del orden de los 28 milímetros de mercurio. Acá estamos con 28 milímetros de mercurio. Esta es la presión que llaman osmótica, presión coloidosmótica del plasma. Entonces, ¿qué cosa pasará en el polo arterial? Tendría yo que restar para ver qué es lo que va a suceder. Menos 28 serían 5, 8.5. Quiere decir que en el polo arterial del capilar hay un desplazamiento efectivo de líquido a una presión de 8.5 milímetros de mercurio. Acá se desplaza el líquido a 8.5 milímetros. Entonces, tenemos que analizar ahora qué pasa en el lado venoso. Y en el lado venoso actúan las mismas fuerzas. La única que es diferente es la presión hidrostática. La presión hidrostática no es de 25, es de 17. ¿Está bien? No. Esa es la presión capilar media. Media. ¿Cuál es la presión hidrostática acá? Es 9. 9. Más 7 más 4.5. 9, 7, 16, 20.5. ¿No es cierto? Quiere decir que acá hay fuerzas que tratan de desplazar líquido del orden de los 20.5 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la fuerza que se opone a esto? Está bien. Los 28. Entonces, ¿qué va a suceder si esta fuerza es mayor? Si esta presión es mayor, ¿qué pasará? Se va para acá. ¿No es cierto? A una presión tendríamos que restar de 7.5 milímetros de mercurio. Entonces, si aquí en el polo arterial hay una presión de filtración de 8.5 milímetros de mercurio, en el lado venoso hay una presión de reabsorción o de resorción, como se quiere llamarlo, del orden de los 7.5 milímetros de mercurio. Queda 1 milímetro de diferencia. 8.5 y 7.5. Hay 1 milímetro. Esa presión, ese milímetro, es lo que genera, ¿qué cosa? En el intersticio. ¿Qué va a generar? El flujo linfático. Ahí se inicia el flujo linfático, que van formándose luego las pequeñas vías linfáticas, el conducto torácico. Ese es el equilibrio, lo que se llama el equilibrio dinámico capilar. Cuando la presión coloidosmótica del plasma cae, que puede ser por diversas causas. Si cae la presión coloidosmótica del plasma, va a ser básicamente por una deficiencia de proteínas, básicamente de albúmina, ¿no es cierto? Que puede ser por desnutrición, puede ser, ¿por qué más? A ver. ¿Ah? Enfermedad renal.
Por enfermedad renal, síndrome nefrótico, en el síndrome nefrótico se pierden más de 3 gramos diarios. 6, 7, yo he visto a pacientes que han perdido 20 gramos de proteínas al día. Enfermedad renal, desnutrición, ¿qué más? ¿Qué más? Enfermedad hepática, el cirrótico. Si no ¿dónde se sintetiza la albúmina? En el hígado. El cirrótico no sintetiza albúmina. Por lo tanto, enfermedad hepática. ¿Y en qué otra condición? En los quemados, en los grandes quemados, que pierden albúmina y por eso que se les tiene que transfundir suero y grandes cantidades de albúmina. Entonces, cuando esto se da, las fuerzas van a variar. Y entonces, aquí estos 28 ya no van a jalar líquido, van a predominar las fuerzas de la presión hidrostática, básicamente, del capilar, tanto en el polo arterial como en el polo venoso, y el líquido se va a acumular en el intersticio. Y cuando se acumule el líquido del intersticio, ¿qué cosa se da? El edema. El edema. Pues ahí ya vemos el edema. Existen lo que se llama factores de seguridad en la producción del edema. El organismo tiene su factor de seguridad. Y eso está dado por determinadas presiones. Por ejemplo, un factor de seguridad es que si la presión dentro del intersticio es negativa, es de -7, para que se acumule el líquido tiene que ser positivo. Entonces ahí tienen ustedes una presión, un factor. Un factor es la negatividad del intersticio, la presión negativa del intersticio. 7. Otra, 4 milímetros de mercurio que están dados por el arrastre de las pequeñas proteínas en el intersticio que se arrastran. Esa proteína jala hacia las vías linfáticas mayores. Y el otro es una adecuada vía linfática, que no haya obstrucción, que la vía linfática esté permeable. Y eso nos da una seguridad también de 4 milímetros de mercurio. Total, son 15 milímetros de mercurio. El factor de seguridad en la producción de edemas. 15 milímetros de mercurio. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando la presión capilar media, ¿cuál es la presión capilar media? 25 más 9, 34. La mitad, 17. Cuando la presión capilar media vamos a hablar primero de la presión periodontótica de plasma. Cuando la presión periodontótica de plasma de 28 baja 15 milímetros de mercurio, o sea, llega a 13 milímetros de mercurio, entonces ahí aparece edemas. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque existe un factor de seguridad del orden de los 15 milímetros de mercurio. Cuando la presión periodontótica del plasma baja a 13 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces ahí aparece edema. Lo mismo, cuando la presión hidrostática, tomando en cuenta, esta es la presión capilar, la presión capilar media es de 17 milímetros de mercurio. Si los 17 milímetros de mercurio, que es la presión capilar media, aumentan en 15 milímetros de mercurio, o sea, llega a 32 milímetros de mercurio, aparecerá edema. Para eso no nos tomamos desde el punto de vista de la presión hidrostática a nivel arterial ni venoso, sino la media. Entonces, si la presión capilar media es de 17 y aumenta a 15 y llega a 32, ahí se produce edema. ¿Cuándo se ve esto? Se ve en la insuficiencia cardíaca, en el edema agudo de pulmón, en los pacientes con varices, las venas dilatadas,
¿no? La presión hidrostática aumenta ahí. Entonces ahí hay edema, ¿no? Pero el ejemplo más claro es la insuficiencia cardíaca. Entonces, en estas condiciones se presenta edema. Entonces, todo esto es en relación a lo que se denomina el equilibrio dinámico capilar. Muy bien, eso es lo que más o menos para hacerles el alcance respecto a lo de las proteínas. Vamos a hacer ahora ácido úrico, creatinina muy rápidamente. Del ácido úrico ya nos hemos hablado en la clase teórica, así que no vamos a repetir mucho. El fundamento para la determinación es mediante, acá se utiliza la uricasa. La uricasa es una enzima que la tienen, ¿quiénes la tienen? Los primates. El hombre no tiene uricasa. Por eso es que los primates jamás hacen gota. ¿Por qué? Porque transforman su ácido úrico ¿en qué? En alantoína. Bueno, acá nosotros vamos a utilizar la uricasa para convertirla en alantoína y en peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno, mediante la peroxidasa, nos va a dar una quinona de color rosado cuya intensidad es directamente proporcional a la concentración de ácido úrico. ¿Está claro? Entonces, acá el ácido úrico va a reaccionar con la uricasa y nos va a dar alantoína más peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno reacciona con la peroxidasa para darnos la quinona de color rosado cuya intensidad es directamente proporcional a la concentración de ácido úrico. Ya saben ustedes, las concentraciones normales son de 5 a 7 miligramos por ciento y todas las consideraciones y alcances clínicos nosotros ya lo hemos dicho a propósito de la clase de gota. La otra es la determinación de la urea y la creatinina. La urea y la creatinina son dos parámetros que nos sirven muy bien para ver la función del riñón. Muy rápidamente, ¿cómo es que se determina la urea mediante el método enzimático? Mediante la ureasa. Mediante la ureasa nosotros hacemos reaccionar a la urea para que nos dé un radical amino más agua, más CO2, un NH3 más CO2. Este NH3 va a reaccionar con el alfa-cetoglutarato, para, mediante una enzima que es la glutamato deshidrogenasa, darnos glutamato y agua, más nada. Entonces, este glutamato nos va a dar una coloración media azulada cuya intensidad va a ser directamente proporcional a la concentración de la urea. Entonces, vuelvo a repetir, la urea nosotros la hacemos en presencia de agua, la hacemos reaccionar con la ureasa, que es una enzima. Esta ureasa desdobla en un NH3 y en CO2. Este NH3 lo hacemos reaccionar con el alfa-cetoglutarato, para que mediante una enzima que es la glutamato deshidrogenasa nos dé glutamato. Entonces, aquí nos da una coloración que la intensidad viene a ser directamente proporcional a la concentración de urea. Los valores normales de urea son de 20 a 40 miligramos por ciento. Para la determinación de creatinina es una reacción bastante sencilla, es como la creatinina reacciona con el reactivo pícrico alcalino, dando una coloración naranja. O sea, la creatinina reacciona con el reactivo pícrico alcalino, con este picrato, y nos da una coloración naranja, cuya intensidad es directamente proporcional a la concentración de creatinina. Ese es el denominado método de Jaffe, con el reactivo pícrico alcalino. Los valores normales
de 0.5 hasta 1.2 miligramos por cien. 1.5 a 0.5 a 1.2 miligramos por cien. Pero ¿de dónde viene? Es interesante saber de dónde viene la urea y de dónde viene la creatinina. ¿Ustedes ya han estudiado eso? ¿O no? ¿Cómo se sintetiza la urea? ¿Cuál es el ciclo del Krebs-Hensel? ¿Cómo? ¿Les he enseñado? El amoníaco, mediante la carbamilfosfato sintetasa 1, no se olviden de que la carbamilfosfato sintetasa 2 es la que sirve para la síntesis de las pirimidinas, pero el carbamilfosfato sintetasa 1 es la que sirve para que este amoníaco, conjuntamente con el bicarbonato, o sea, es en realidad con el CO2, pero bajo la forma de bicarbonato. Entonces, el amoníaco más el bicarbonato, mediante la acción de la carbamilfosfato sintetasa 1, forma el carbamilfosfato. Ya tenemos la síntesis del carbamilfosfato. ¿Ok? Ese es el primer punto. Esto es una reacción que se da dentro de la mitocondria. Dentro de la mitocondria. Este carbamilfosfato va a ceder su grupo amigo a la citrulina. ¿Y qué va a formar? Me estoy equivocando. Se va a unir con la ornitina para formar la citrulina. Carbamilfosfato de 2 a 4. a la ornitina para formar la citrulina. Esto se da también dentro de la mitocondria. Esta citrulina, de acá esta citrulina sale de la mitocondria y se va al citosol. Esta citrulina se combina con el ácido aspartico. ¿Para formar qué cosa? El ácido arginino succínico. El ácido arginino succínico. Este ácido arginino succínico, ¿qué cosa da? La arginina y deja libre al fumarato o ácido fumárico. Y esta arginina, mediante la acción de una arginasa, ¿qué cosa es lo que da? Nos va a dar la urea y la ornitina. Y la ornitina sigue sirviendo para que se forme más urea. Ese es el ciclo de Krebs-Hensel. ¿Está claro? ¿Podría repetir esa parte? ¿Cuál? ¿Qué pasa de la citrulina a...? A la citrulina se le incorpora el ácido aspartico. Yo estoy hablando de la parte más importante de la reacción, no que se lleva un radical. No, la parte más importante es que, porque al final es lo que ustedes deben de grabar. Porque lo otro se lo olvidan rápidamente. Pero si ustedes aprenden el ciclo de Hensel de esta forma, ustedes no se lo van a olvidar. Lo otro lo revisan en los libros. La citrulina, cuando recibe el ácido aspartico, forma el ácido arginino succínico. Y el ácido arginino succínico va a darnos el fumarato y la arginina. Esta arginina, por acción de una arginasa, nos va a dar la urea y la ornitina. Estas últimas reacciones se dan en la reacción citosólica. Pero las dos primeras sí es dentro de la mitocondria. Esa es la forma como se sintetiza la urea. Y la creatinina, cuando hablamos de la síntesis de la creatinina, esto proviene también de la ornitina
en un primer paso, la glicina reacciona con la arginina. Y como consecuencia se forma ornitina y la glucosamida o ácido guanido acético. Ácido guanido acético. Este ácido guanido acético va a reaccionar con la metionina. En tal forma que la metionina queda convertida en homocisteína y el ácido guanido acético se transforma en creatina. Creatina. Esta creatina tiene dos alternativas. Pierde agua y se forma la creatinina. O en su efecto, se fosforila por acción de una sinasa y se forma la fosfocreatina. Y como tal, se va a depositar ¿dónde? En el músculo, donde hay un gran depósito de fosfocreatina que sirve pues para como fuente de energía para la actividad del músculo. La defosforilación de la fosfocreatina nos da la creatinina. Y esta creatinina se elimina por el riñón. Entonces, de allí viene la creatinina. Arginina con glicina forma el ácido guanilo acético y ornitina. El ácido guanilo acético con la metionina forma la homocisteína y la creatina. La creatina tiene dos alternativas. O pierde agua y se forma la creatinina, o se fosforila a fosfocreatina. Esta fosfocreatina que se deposita en el músculo se desfosforila y se convierte en creatinina. Y como creatinina se elimina por el riñón. Es importante conocer también las diferencias que hay en el comportamiento en el riñón de la urea y de la creatinina. No tienen el mismo comportamiento. Las dos se filtran en el glómero, las dos se filtran. ¿Se reabsorben las dos? Se reabsorben. ¿Se secretan las dos a nivel tubular? No, ahí está la diferencia. La creatinina sí se secreta, la urea no se secreta. Esa es la diferencia. ¿Bien? Entonces, hay un concepto que es importante, que es el concepto de depuración, ya que estamos hablando de esto. Ustedes van a ser médicos, a ustedes les interesa es más esto. El concepto de depuración de una sustancia. Para medir la función del riñón, nosotros lo ideal sería tener una sustancia que se filtre, que no se reabsorba y que no se secrete, para ver de cuánto es capaz esa sustancia, es ese riñón de eliminar esa sustancia que hay en el organismo o que hemos inyectado. La única sustancia que cumple ese requisito, ¿cuál es? La que has dicho tú, la inulina. ¿No es cierto? Pero nosotros no tenemos inulina. Tendríamos que administrar inulina, ¿no es cierto? Y eso se hace pues en perros. Ustedes deben haber hecho, ustedes han llevado fisiología ya. Estamos llevando. Sí. ¿Ah? Estamos llevando. Deben haber hecho eso, la inyección de inulina en el perro para ver. En la mano. ¿Ah? Hicimos una depuración para De un sapito. urea más. Ya. Teóricamente no. Entonces tenemos que tomar otra sustancia y apelar a los cálculos. O sea, ¿cuál es la sustancia esa que puede ser la urea y puede ser la creatina? Cualquiera de las dos, que se eliminan por el riñón, ¿no? Y que están en la economía, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa es depuración? La depuración es la capacidad que tiene el riñón de dejar limpio un volumen de plasma de determinada sustancia en la unidad de tiempo que es un minuto. Ese es el concepto de depuración.
Si yo digo que la depuración normal de creatinina es de 120 mililitros, 100 a 120 mililitros por minuto, quiere decir que mi riñón en un minuto es capaz de liberar 120 mililitros de sangre de creatinina, dejarlos libres de creatinina, esos 120 mililitros de sangre en un minuto. ¿Está claro? Ojo, no es la cantidad de creatinina que elimina, porque estaríamos hablando de miligramos. Estamos hablando de mililitros por minuto. Así se expresa la depuración. Mililitros por minuto. Entonces, es la capacidad que tiene el riñón de liberar de una sustancia determinada, urea o creatinina para el caso, ¿no? Liberarla de esa sustancia en un minuto. Y cuando hablamos de depuración de creatinina, normalmente el riñón puede depurar 100, 120 mililitros por minuto. Dejar limpio, libres de creatinina, 120 mililitros de plasma. Con la urea, la depuración es un poco menor. La depuración de urea es del orden de los 70 mililitros por minuto, porque sencillamente la urea no se excreta. Entonces la depuración es menor que la depuración de creatinina. Y es la mejor forma de medir la función renal, viendo la depuración de creatinina. Entonces, la depuración de creatinina va a ser directamente proporcional ¿a qué? A la concentración de creatinina en orina. ¿No es cierto? Si yo tengo mayor concentración de creatinina en la orina, quiere decir que ese riñón la está depurando bien. ¿No es cierto? ¿No? ¿Está claro? Entonces, eso nosotros lo consideramos como U. U es la concentración de creatinina en orina. Y será también directamente proporcional ¿a qué? Al volumen. Al volumen urinario. Por minuto. Perfecto. Al volumen urinario. Cuanto más orina una persona, se supone que está eliminando más creatinina. O sea, U por B. Es directamente proporcional a la concentración de la creatinina en la orina y al volumen minuto. E inversamente proporcional ¿a qué? Plasma. A la concentración de la creatinina en plasma. Porque se supone que si la creatinina en plasma está más elevada, es porque la está eliminando menos. O sea, es indirectamente proporcional. Entonces tenemos U por B sobre B. ¿Cómo sacamos estos valores? La concentración en plasma, una medición, como con el método que hemos visto, el método de Jaffe. La concentración de creatinina en orina, el mismo método, pero en lugar de plasma es orina. ¿Y el volumen minuto cómo lo hallamos? Ahí está, ahí sí le decimos al paciente que tiene que orinar, que tiene que recolectar la orina de 24 horas. Ese volumen se divide entre 24. O sea, al final dice, acá el paciente viene con sus botellas de Inca Kola llenas, ¿no? Durante el día de 8 a 8, tantas botellas. ¿Cuánto orinó? Tantos, 1,5 litros, 2 litros, qué sé yo. Eso se divide entre 24. Y tenemos por hora. Y luego se divide entre 60 y tenemos por minuto. Ese es el volumen minuto. ¿Está claro? Entonces, esa es la mejor forma de medir la función renal, es con la depuración de creatinina. Bueno, ¿qué más? Bueno, nada más y nos vamos al seminario rápidamente.